Bienvenidos a Terror en la Fogata. Hoy vamos a sumergirnos en una de las leyendas más famosas del mundo. La noche en México guarda secretos que hielan la sangre. Entre los ríos y las sombras, un lamento desgarrador resuena. Es La Llorona, la figura más aterradora del folclore mexicano, cuya historia nació en las tinieblas del México colonial, donde la conquista trajo dolor, traición y muerte. Sus orígenes se entrelazan con Cihuacóatl, la diosa azteca que lloraba por sus hijos perdidos, un presagio de tragedias. Los mexicas temían su grito en la oscuridad. Y cuando los españoles llegaron, ese lamento se transformó en algo aún más siniestro. Ella era María, una mujer mestiza de belleza inquietante, atrapada en un amor prohibido con un español de alta cuna. Él le juró amor eterno, y de su unión nacieron hijos. Pero la traición llegó como un cuchillo. El hombre la abandonó por una vida de prestigio, dejándola sola con su dolor. La rabia y la desesperación consumieron a María. En una noche sin luna, llevó a sus hijos a un río oscuro. Uno por uno, sus pequeñas manos se desvanecieron bajo el agua helada. Cuando la realidad de su acto la golpeó, un grito desgarró su alma. Arrojándose al río, su vida terminó, pero su tormento apenas comenzaba. Ahora, la Llorona vaga eternamente, un espectro vestido de blanco, con un velo que oculta un rostro desfigurado por el sufrimiento. Su llanto atraviesa la niebla, buscando a sus hijos. Pero cuidado, se dice que confunde a los niños vivos con los suyos, atrayéndolos al agua con susurros escalofriantes. Los hombres infieles tampoco escapan. Sus gritos de terror se ahogan en la noche cuando ella los encuentra. Los pueblos mexicanos tiemblan al escuchar su lamento cerca de ríos y canales. En Xochimilco, donde los canales susurran su historia, los pescadores juran haber visto su figura flotando sobre el agua, con ojos vacíos que perforan el alma. Testimonios. Les voy a contar la historia de José. José comienza diciendo: Hola, me llamo José, tengo 32 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de Xochimilco, en la Ciudad de México. Lo que les voy a contar no lo he compartido con muchas personas. Aún hoy me cuesta trabajo creerlo, pero lo viví. Esto es lo que sucedió, pues José nos cuenta que en su juventud él solía trabajar de noche como vigilante en un predio abandonado a las orillas de los canales de Xochimilco. Era un trabajo mal pagado según lo que cuenta, pero dice que le ayudaba con los gastos. En esos caminos siempre se contaban historias de que algo se escuchaba por las noches, lamentos, sollozos, llantos que salían de entre los juncos, pero todos decían que eran leyendas. Nos cuenta José que una noche a finales de octubre, cuando las noches se alargan y el viento es más frío, dice que le tocó hacer turno de 11 de la noche a 5 de la mañana. Era luna nueva. Dice que apenas había luz. Las sombras parecían moverse. Pero José nos cuenta que le habían asignado vigilar la puerta trasera del predio que daba hacia un canal angosto. Dice José que eran ya como las 2 de la mañana cuando escuchó algo extraño. Un susurro lejano, casi un gemido. Dice que al principio pensó que era el viento moviendo ramas o alguna rata entre los cañaverales, pero dice que conforme pasaron los minutos el sonido se volvió más claro, un llanto femenino desesperado que decía entre sollozos: Dice que el corazón empezó a latir con mucha fuerza. Dice que se levantó poco a poco del asiento y dice que miró al canal. Apenas distinguía algo entre la neblina, que era una figura blanca, lejana, que parecía flotar sobre el agua. Tenía un vestido largo, suelto, blanco o gris pálido, no recuerda bien, y su cabello largo oscurecía una parte de su rostro. Dice que no podía verla con claridad, pero que su forma era delicada, casi translúcida. Él se quedó inmóvil, no quería acercarse,
pero algo en él lo impulsaba a observarla. Dice que la mujer se detuvo, que lo volvió a ver y en ese instante un viento helado lo envolvió. Dice que sentía como un escalofrío intenso que bajaba por la espalda, que en algún momento pensó que era un espejismo, pero el llanto fue tan real que lo sintió vibrar en el aire. Dice que entonces comenzó a acercarse lentamente, deslizándose sobre el agua como si no tocara la superficie. José cuenta que él retrocedió y sin darse cuenta, dice que tropezó con una piedra y cayó al suelo. Su llanto creció en intensidad y se escuchó de nuevo. Dice que chillaba con una voz quebrada, pero al final José nos cuenta que tuvo valor y dice que encendió la linterna que llevaba. Su luz iluminó apenas el contorno de la figura. Ya en ese entonces el vestido se veía húmedo, como empapado. Dice que vio sus pies, no eran como los de nosotros. No parecía tener bien definidos los pies, más bien dice que su base se difuminaba con el agua, como si flotara. En ese momento la linterna parpadeó. Dice que el terror lo empujó a incorporarse y correr hacia la puerta principal del predio. Él no volteó atrás, escuchaba los sollozos que se alejaban con el viento y sentía su presencia siguiéndolo, como que se tratara de una presión contra la espalda. Dice José que llegó a la oficina de control, cerró las puertas y ventanas y se quedó allí hasta que amaneció. Dice que cuando volvieron los compañeros por la mañana, al revisar el perímetro no encontraron huellas en el canal ni rastros del vestido, solo el agua quieta y las ramas meciendo sus hojas. Pero dice José que él seguía con el sonido de ese llanto en la cabeza. Dice que ese turno lo perdió sin explicación alguna. Dice que no se sentía bien, pero meses después dice que confirmó que no fue el único que escuchó algo. Le cuentan otros vigilantes justamente esa zona, que justo entre las 2 y 4 de la mañana suelen escucharse quejidos, llantos, voces que llaman hijos. Y algunos aseguran haber visto figuras femeninas en los bordes del agua. Esa versión coincide con esos relatos tan populares de la Llorona en Xochimilco, donde se dice que vaga entre los canales llorando por sus hijos perdidos. Dice José que él quedó marcado, que a veces despierta perturbado, piensa que escuchó llantos, especialmente después de la medianoche. No sabe si aquello fue real, sueño o algo que su mente interpretó entre sombras, pero lo vivió y por eso nos comparte esta historia, para que no solo creamos que es leyenda, para que sepamos que en lo oscuro de la noche, la pena y el llanto pueden sentirse muy cerca. Esta fue la historia de José. Nunca creí en las leyendas hasta aquella noche. Este es el relato de Ricardo Hernández. Dice que es originario de un pequeño pueblo en Veracruz y lo que nos va a contar ocurrió ya hace algunos años, cuando él tenía 23. Dice que no era la primera vez que escuchaba hablar de la Llorona, pero sí fue la primera vez que sintió que estaba frente a algo que no era de este mundo. Dice que su familia tenía un terreno cerca del río Atoyac y que en época de lluvias el agua crecía y se escuchaba correr con fuerza. Una noche de agosto, un primo y él fueron a revisar unas trampas de pescado que habían dejado a la orilla. Dice que eran casi las 11:30 de la noche, pero ellos llevaban linternas y machetes, más por precaución que por miedo, o dicen que eso es lo que creían. Mientras caminaban por la ribera, escucharon algo que los detuvo, un sollozo muy leve, como si una mujer llorara a la distancia. Debe ser alguien del pueblo, dice que le dijo el primo. Quizás perdió algo, pero el sonido venía del río, no del camino, no de una casa, sino del agua. Dice que era un llanto tan suave y triste que era casi hipnótico. Dice que en ese momento apagaron las linternas para ver si lograban distinguir algo, y entonces la vieron, una figura blanca justo en medio del río, como flotando. Parecía una mujer con vestido largo, el cabello negro, mojado, cubriéndole el rostro.
El agua le llegaba hasta la cintura, pero no se movía por la corriente. Era como si el río la respetara o la evitara. De pronto, dice que el llanto cambió. Ya no era un llanto suave, era un grito. Dice Ricardo que sintió que el aire se volvió pesado, helado. El primo intentó decir algo, pero la voz se le quebró. Dieron un paso atrás y la figura giró lentamente hacia ellos. Dice que su rostro no era el de una mujer, sino una especie de sombra con ojos hundidos, un vacío, un dolor que parecía humano pero no lo era. Dice que corrieron como nunca en la vida. Ricardo tropezó y cayó al suelo, y cuando levantó la vista, dice que vio algo que lo hizo gritar. Ella ya no estaba en el agua, estaba a unos metros frente a mí, entre los árboles, y dice que lloraba más fuerte, con un eco que le atravesaba los huesos. Dice que no se acuerda cómo llegó a casa, solo sabe que amaneció con fiebre, temblando. Dice que el primo no quiso hablar del tema por semanas. Bueno, días después dice que su abuela les contó que hace muchos años una mujer del pueblo se arrojó al río con sus hijos y que desde entonces el llanto se escucha cada cierto tiempo. Los viejos del lugar dicen que si la ves llorar de lejos no corras, pero si la escuchas cerca ya es demasiado tarde. Yo no sé qué era eso que vimos, pero desde aquella noche, cuando paso cerca del río y escucho el viento, siento ese mismo escalofrío, el que solo da cuando sabes que no estás solo. Esta fue la historia de Ricardo. Dicen que la Llorona sigue apareciendo donde el agua guarda secretos, que su llanto no busca asustar, sino encontrar lo que perdió. ¿Y tú? ¿Estarías preparado para escucharla alguna noche? Si has llegado hasta esta parte del video, te doy las gracias y te invito a suscribirte. También te invito a contarme tu historia. Yo la narraré por ti. Nos vemos en el siguiente video. Esto fue